Hola, ¿qué tal a todos, jóvenes estudiantes Vocare? Esperando que se encuentren muy bien y a continuación les envío este video para darles como tal algunos tips y este banco de preguntas que veremos a continuación, del cual previamente yo ya les había enviado a través del salón virtual estas preguntas, simulacro o bancos de preguntas para examen tipo UNAM. Estas preguntas en el banco que les envié, que era un PDF, no tenían como tal la respuesta. Ya estuve trabajando sobre este PDF. Son alrededor de 250 preguntas y ya les tengo contestado todo este banco de preguntas para que ustedes lo repasen, revisen los temas que hemos estado eh, mencionando en las clases. Algunas preguntas también ya las habíamos visto en las clases. Revisen por favor a más detalle cómo pueden resolver ustedes estos exámenes de alguna manera más estrategia. Recuerden que el tiempo es muy importante y es importante entonces tener más que conocimientos, la estrategia y aquellas recomendaciones a la hora de estar realizando preguntas o de contestar preguntas de la materia de química. Entonces, por eso les envío este video para que ustedes tengan esa mayor habilidad o traten de desarrollar esa mayor estrategia en relación con el tiempo y con los conocimientos que ya ustedes tienen. Utilícenlos a su favor para que puedan tener un examen exitoso en conjunto con las demás materias. Y bueno, entonces vámonos hacia la parte de química. Vamos a revisar rápidamente este banco de preguntas. Me hubiera gustado estar con ustedes resolviendo de manera directa las dudas que han ido teniendo en el transcurso de su autoestudio, así como en la ocasión pasada que su compañero me estaba preguntando todas sus dudas. Esto estuvo bastante bien, pero bueno, hubieron ahí algunos inconvenientes con respecto a los tiempos y algunas actividades que surgieron. Pero bueno, por eso les envío este video para que puedan ustedes tener como tal ya todos los temas de química, y algunos que a lo mejor faltaron por revisar los voy a explicar rápidamente con las preguntas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, bueno, vámonos hacia allá para revisar esta parte. Vamos a abrir entonces el PDF que yo les había enviado y es justamente este. Ahora sí, como pueden observar, aquí ya está contestado todo este banco de preguntas hasta el número 269. En color verde aparecen las respuestas correctas y en color rosita aparecen algunas preguntas que muy probablemente no hemos visto, pero que ustedes pueden inferir, y algunas otras que también ya vimos y son importantes de tener en cuenta, y algunas otras que tienen un poquito nivel más incrementado de complejidad, pero que con lo que vamos a ver ahorita van a poder resolverla. Bueno, este es un error de esta pregunta, no le hagan caso, aquí está la respuesta correcta. Y todas las demás que están en color verde son preguntas sencillas, fáciles de realizar y de temas que ya hemos revisado. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer esta dinámica de leer la pregunta y resolver o darles la respuesta correcta rápidamente. Ok, entonces vamos a empezar con este banco de preguntas de química. La pregunta número 1 dice: ¿cuál de las siguientes sustancias es un compuesto? Recuerden que los compuestos están formados por dos o más elementos. Tenemos entonces los incisos ozono, cloro, bromo. Esos son solamente formados por un solo tipo de elemento. El único que tiene dos o más elementos, que tiene carbono y oxígeno, es el inciso C, y la respuesta correcta es el óxido de carbono. Ok, así rápidamente deben de responder eso. La siguiente dice: ¿cuántos protones? Número 2. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene el átomo de un elemento cuyo número atómico es 25 y su masa es de 55? Recuerden rápidamente que el número atómico es igual a la cantidad de electrones y al valor de protones en un elemento estable. Entonces vamos a decir que tiene 25 protones, tiene 25 electrones y los restantes son 30 neutrones. Y asimismo recuerden que en el núcleo del átomo la suma de los protones y de los neutrones nos da la masa atómica, que es 55. ¿Por qué? Porque 25 protones más 30 neutrones nos da 55. Entonces así rápidamente ustedes tienen que hacer la respuesta correcta.
La siguiente dice, en la tabla periódica se encuentran organizados todos los elementos conocidos. Respecto a esta organización, la única aseveración cierta es que aquí recuerden que en la tabla periódica los elementos que se encuentran en una misma columna tienen un mismo comportamiento químico similar, es decir, son de la misma familia, del mismo grupo químico. Y aquí, bueno, la dice que el número atómico no es un número entero, por lo que resulta claro que sí, el número atómico es un número entero. La otra dice, los elementos que se encuentran en el mismo periodo tienen un comportamiento químico similar. Esto es falso. Recuerden que en un periodo vamos a tener diferentes elementos que son con diferente comportamiento químico. Y la última dice que el número atómico representa el número de neutrones. No, el número atómico es representado por el número de protones en el átomo del elemento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, que los de la misma columna tienen comportamiento químico similar. Ok, vámonos a la siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos reacciona con el agua para formar un ácido? Recuerden que los óxidos ácidos son los únicos que reaccionan con el agua para formar un ácido, como es el óxido de cloro y el dióxido de azufre. En el caso del óxido de calcio, el óxido de litio y el óxido de potasio, estos reaccionan con agua, pero van a formar bases, es decir, hidróxidos. Por lo tanto, la 3 y la 5 son la respuesta correcta, el inciso D. Vámonos con la siguiente pregunta. Dice, la fórmula de clorato de potasio establece que un mol de este compuesto contiene, y aquí hay que decir que solamente contiene un mol de átomos de potasio o un átomo de potasio, contiene un mol de átomos de cloro o un átomo de cloro y 3 moles de átomos de oxígeno. Y bueno, todo lo demás es incorrecto, no existen 6 moles de potasio, solamente es 1, y bueno, así pueden ir ustedes descartando esta parte. La siguiente dice, ¿qué sustancia reúne las siguientes características? Que en contacto con el papel tornasol produce un color azul con el indicador fenolftalina. Recuerden que el color azul es producido por una base, o también llamado hidróxido. El color rosa es producido por un ácido, y ya con eso pueden ustedes identificar en este color azul es por una base, ¿ok? Vámonos con la siguiente. Dice, la solubilidad de una cantidad dada de soluto en un disolvente aumenta al aumentar la temperatura. Recuerden, cuando nosotros tenemos un soluto en un disolvente que no quiere, como quien dice, no se quiere solubilizar, aumentamos la temperatura y podemos incrementar esa solubilidad. Los siguientes compuestos es un óxido básico, el óxido de calcio, su nombre lo dice, óxido de calcio. Los óxidos básicos son óxidos metálicos. Óxido de calcio es un óxido del metal, que el metal es calcio, todos los demás no tienen ningún metal, por lo tanto las descartamos. Luego la siguiente pregunta, que es la número 9, dice lo siguiente. Aquí me estoy viendo un poco rápido porque ustedes pueden tener este video, pausarlos, atrasarlos, adelantarlos a su gusto, ¿ok? Vámonos entonces con lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido? El óxido ácido, el único óxido ácido es el trióxido de azufre. Todos los demás son óxidos básicos. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que están formados o contienen metales, son óxidos de metales. Ok, los óxidos de no metales, como el óxido de azufre, es un óxido ácido. El óxido de calcio es un óxido de metal, el óxido de potasio también es un óxido de metal, entonces esas las descartamos. El enlace presente entre aminoácidos cuando forman una proteína. Los enlaces se llaman enlaces peptídicos y son aquellos enlaces formados, por ejemplo, por un NH2 y un carbonilo. Justamente se llaman enlaces tipo amida, pero en proteínas estos enlaces les llamamos peptídicos, ¿ok? El aire es un ejemplo de mezcla homogénea, recuerden esta parte. ¿Cuál de las siguientes no es una de las características de una mezcla homogénea? Se pueden observar a simple vista sus componentes. Eso no es una característica. ¿Por qué? Porque esta característica es de las mezclas heterogéneas. ¿Cuál de las siguientes son características de una mezcla? Las mezclas se pueden separar por métodos físicos y sus componentes conservan sus propiedades originales. Todos los demás ejemplos son característicos, pero de una sustancia. Las sustancias tienen composición química definida y se pueden descomponer por medios químicos. Las mezclas son las que se pueden separar por métodos físicos y sus componentes conservan sus propiedades originales. ¿Esto por qué? Porque no se combinan. Es decir, solamente son uniones físicas, ¿ok? Características que tienen los elementos en estado basal. Esta característica es muy importante. En estado basal ya les he mencionado que los elementos como tal tienen la misma cantidad de electrones y protones, es decir, el número atómico va a ser siempre igual a los protones y a la cantidad de electrones. Si digo que mi número atómico de mi elemento es el 20,
Entonces puedo decir con facilidad que tiene 20 protones y tiene 20 electrones. Y eso siempre recuerden lo que va a ser para estado basal de un elemento. Es decir, que no tienen carga, como calcio superíndice 0, como sodio superíndice 0, bromo superíndice 0. Es decir, no hay una carga como tal. En caso de ser un cation o de ser un anión, ahí ya tenemos una situación diferente. Y ahí sí la cantidad de electrones y de protones son diferentes. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Dice, partícula subatómica con carga eléctrica negativa. Recuerden que los electrones son aquellas partículas que tienen carga eléctrica negativa. La siguiente tabla nos dice que tenemos átomos diferentes con número de protones y electrones y con contenido de cada uno. Aquí solamente basta en analizar el tipo de el número de protones, de electrones y neutrones en cada uno de estos elementos y ver la relación que existe. Aquí dice que en este átomo A tenemos 10 protones, tenemos 11 electrones y tenemos 10 neutrones. Ok, con base en esta información de cada uno de estos elementos, elemento A, elemento B, elemento C, elemento D, o átomo A, átomo B, átomo B, AC y átomo D, hay que definir lo siguiente. Por ejemplo, el inciso B dice, el número atómico de A es 21. ¿Será cierto que el número atómico de A es 21? Pues no, ¿verdad? Porque solamente tiene 10 protones, su número atómico es 10. Esa es una respuesta incorrecta. A y B son isótopos del mismo elemento. ¿Cuáles son las características de los isótopos? Que tienen distinta masa química, pero debido a diferente número de neutrones. Vamos a ver si es cierto. A y B tenemos diferente masa química. Sí, los protones con los neutrones suman 20 y aquí los protones con los neutrones suman 22. Pero tenemos diferente número de neutrones. Sí, 10 y 11, pero ¿qué creen? Tenemos diferente número de protones. Eso ya no corresponde a un isótopo. En los isótopos tiene que ser la misma cantidad de protones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo elemento químico. Y al tener el mismo elemento químico, tendría que ser el mismo número atómico o mismo número de protones. Por lo tanto, esto ya no coincide. La masa atómica de C es 11. La masa atómica de C no es 11. ¿Por qué? Porque recuerden que 11 más 11 neutrones, 11 protones más 11 neutrones da 22. Esa es una respuesta incorrecta. Y la única respuesta correcta, ya lo dijimos, la masa atómica de C es 22. Y esa sería la única respuesta correcta. Vámonos con la siguiente, dice, es la suma de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Eso está muy fácil. Recuerden siempre que el número de masa es esa suma de protones y neutrones del núcleo del átomo. La siguiente dice, dos electrones que se encuentran girando en el mismo orbital. Esto se debe a que tienen espines diferentes. Aquí acuérdense cuando vimos que los electrones giran en un orbital y tienen esos espines ya sea hacia arriba o hacia abajo, o de más un medio o de menos un medio. La medida de la capacidad de un átomo la medida de la capacidad de un átomo o de manera menos frecuente de un grupo funcional para atraer a los electrones cuando forma un enlace químico a una molécula se conoce como electronegatividad. Recuerden que es esa capacidad para atraer electrones. ¿Cuál elemento tiene la mayor energía de ionización? El flúor es el que tiene la mayor energía de ionización. En la tabla periódica se encuentra hacia el lado derecho, hacia el lado superior derecho de la tabla periódica. Ser menos electronegativos y agentes reductores son propiedades químicas de los metales. ¿Por qué? Porque los metales son más electropositivos y son agentes reductores, es decir, se oxidan fácilmente. De acuerdo con la regla del octeto de Lewis, ¿cuál es la estructura correcta del tiosulfato de sodio? Aquí hay que tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos del octeto de Lewis. Nos referimos a que los elementos tienen que tener 8 electrones en su capa externa, es decir, tienen que completar esos 8 electrones para cumplir con la regla del octeto. Vamos a observar todas las sustancias o las situaciones que tenemos. Dice que el tiosulfato de sodio, su fórmula química es S2O3 y bueno, en este caso tiene Na. Vamos a ver a simple vista, si ustedes no conocieran el tiosulfato de sodio, pensarían que el sulfato de sodio es la respuesta correcta, pero lo cual no es cierto, porque en el caso del sulfato, aquí en el inciso C por ejemplo tenemos al sulfato de sodio. El sulfato de sodio no es tiosulfato de sodio, es un compuesto diferente. Este sulfato ácido de sodio tampoco es un compuesto, no es tiosulfato de sodio, es otro compuesto muy diferente. Y aquí tenemos el urato de sodio. De hecho, esta es la fórmula de la urea.
y este es de sodio. Entonces el único que sería por nomenclatura del compuesto tiosulfato de sodio, recuerden que la situación de este prefijo denominado tio significa que tiene un azufre intercambiado por un oxígeno. El oxígeno que es intercambiado por ese azufre es este oxígeno, por lo tanto se denomina tio sulfato y de sodio porque es el elemento sodio. Y bueno, ya únicamente aquí vamos a revisar lo de la regla del octeto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6 electrones alrededor de la estructura de Lewis. Y finalmente 2, 4, 6, 8. Aquí vamos entonces a recordar algo muy importante. Pensamos siempre ver 2, 4, 6 y dirían que faltarían 2. Pero aquí recuerden que en la regla del octeto de Lewis es importante considerar a estos dos electrones que están acá, 1, 2, ya que por ejemplo los átomos de azufre son los que pueden llegar a formar enlaces tipo coordinados de manera dativa, es decir que uno solo de los átomos es el que dona el par de electrones y ya completamos esos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los que donan el par de electrones 7 y 8 electrones alrededor del átomo de azufre, y lo que cumple con la regla del octeto. Esa es la segunda forma en la que pueden realizar esto. La primera es solamente con la nomenclatura y ver la cantidad de átomos que tiene. Ok, vámonos. Bueno, también otra forma de descartar esta parte que está aquí, que el inciso B no puede ser porque el carbono ni siquiera cumple con sus 4 enlaces que debe tener un átomo de carbono en un compuesto orgánico. Ok, vámonos entonces con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué condiciones deben presentar los metales para cumplir con la regla del octeto? Recuerden que los metales siempre tienden a perder electrones para asemejarse a los gases nobles, es decir, para tener 8 electrones en su última capa de valencia. La siguiente dice, ¿cuántos moles de ácido acético habrá en 256 gramos de este? Aquí solamente les voy a decir cómo se hace el cálculo. Ustedes realizan en la calculadora y verifican sus resultados. Recuerden que para calcular los moles lo único que hay que hacer es dividir la cantidad de gramos que nos dan entre el peso molecular. Dividimos entonces 256 gramos entre el peso molecular del ácido acético y nos va a dar 4.266 moles. Recuerden que para obtener el peso molecular del ácido acético es importante que únicamente hagan la suma de las masas individuales de cada uno de los átomos. En el caso del carbono, la masa es de 12, le sumarían 3, luego le van a sumar 12, le van a sumar 16 porque es del oxígeno, más otros 16 del otro oxígeno y uno del hidrógeno, y ahí obtienen el peso molecular. Entonces hacen esa división de 256 gramos entre el peso molecular y les va a dar 4.26 moles. Luego dice, ¿cuál es la masa molar de 3.5 mol de hidróxido de sodio? Ok, aquí nos está diciendo que cuántos gramos de hidróxido de sodio existen en 3.5 moles. De igual forma, si un mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos, únicamente hay que multiplicar 3.5 moles por esos 40 y nos va a dar el total de gramos que existen en esos 3.5 moles de hidróxido de sodio. Hagan ese cálculo, 3.5 por 40 y les debe de dar 140. Vámonos con otra de las preguntas y dice lo siguiente, que es la pregunta número 26. Dice, enlace que involucra la compartición de electrones en los que los núcleos positivamente cargados de dos o más átomos atraen simultáneamente a los electrones negativamente cargados que están siendo compartidos. Aquí hay una palabra clave, si no quieren acordarse de todo este texto con los tipos de enlaces. Y aquí, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave la vamos a subrayar en color anaranjado. Y dice que están siendo compartidos. Recuerden, cuando hablamos de compartición de electrones, hablamos de enlaces de tipo covalente. Si hablamos de transferencia de electrones, hablamos de tipo de enlace iónico. Y si hablamos de mares de electrones libres, hablamos de enlaces por mar de tipo metálico. Y si hablamos solamente de atracciones electrostáticas entre átomos electronegativos, hablamos de formaciones de puentes de hidrógeno. Ok, muy bien, entonces de esa manera rápido pueden decir que al ser compartidos son enlaces covalentes. La siguiente dice, ¿quiénes de las siguientes sustancias son mezclas? Las mezclas, recuerden, no son elementos, no son
compuestos, no tienen una fórmula química, y esos son solamente uniones físicas, en donde por ejemplo el bronce es una unión física de estaño y otro elemento, el latón también que tiene cobre y zinc, y el acero también que tiene elementos metálicos y elementos de carbono. Entonces esas uniones físicas únicamente son mezclas. El azúcar sí tiene una fórmula química, el oro también tiene un símbolo químico, el magnesio también tiene un símbolo químico. Esos son elementos o sustancias puras. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice: en la siguiente estructura que se muestra la unión de dos aminoácidos, y dice que qué tipo de enlace se lleva a cabo entre ellos. De los aminoácidos, recuerden que siempre el tipo de enlace que se va a llevar a cabo se llama enlace peptídico. El tipo de compuesto que corresponde al nitrato de plata es una oxisal. Recuerden, ¿verdad? Aquí oxisal, ¿por qué? Porque la plata es un metal y en medio siempre tenemos a un no metal. Entonces oxisal. Si fuera un oxiácido, la característica sería que tendríamos solamente al oxígeno unido a un metal como el nitrógeno, y ahí sí sería, perdón, al oxígeno unido con el nitrógeno, pero al inicio unido con una H, es decir, con el hidrógeno, ahí sería un oxiácido. Y si habláramos de un óxido ácido, sería el oxígeno, por ejemplo, solamente unido a un metal como el nitrógeno. Es decir, NO3 sería un óxido ácido, y así. Ok, entonces la siguiente dice: ¿cuál de las siguientes reacciones representa una sal? Las sales, acuérdense que tienen terminación uro, y puede ser cloruro de sodio, sulfuro de sodio, bromuro de litio, carburo de o tetracloruro de magnesio, por ejemplo. Entonces todos esos que terminan en uro son sales. Aquí tenemos el ejemplo más característico, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es la única respuesta correcta. ¿Qué resulta de la combinación de un halógeno y el hidrógeno? Tenemos al halógeno, como puede ser el cloro, y el hidrógeno, que es H positivo, y entonces esto nos forma un ácido, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese ácido? Es un ácido hidrácido. Solo con que sepan que es un ácido, ya con eso. Las demás respuestas, hidrato, hidruro, hidróxido, ni siquiera corresponden. Ok, la siguiente dice: calcule la masa molar del ácido acético. ¿Cómo lo calculamos? Ya dijimos que sumamos 12 más 3 más 12 más 16 más 16 más 1. Ok, vámonos a la siguiente, que dice que la fórmula de un compuesto con masa molar de 159.6 gramos, ¿qué fierro y qué oxígeno es? Aquí únicamente ustedes con que sepan que al multiplicar 3 por 16 y a esto le suman 2 por el peso atómico del fierro, nos dé 159, ya esa es la respuesta correcta. Pero la otra forma es que se fijan en la fórmula. Esta fórmula de Fe subíndice 2, oxígeno, no existe porque está diciendo que el fierro trabaja con más 1, eso es imposible. Fe subíndice 3 o 4 tampoco existe, está diciendo que el fierro trabaja con una carga de 4 y el oxígeno con una carga de menos 3. Fe subíndice 3 o 2 tampoco existe porque está diciendo que el oxígeno trabaja con una carga de menos 3, eso tampoco existe, el oxígeno trabaja con menos 2. La única que existe es Fe subíndice 2 o oxígeno subíndice 3. El fierro trabaja con 3 más y también con 2 más. En este caso fue 3 más, y el oxígeno trabaja con menos 2. Y así obtiene la respuesta correcta. Vámonos con la siguiente pregunta. Dice que si tienes 1.8 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua, la solución resultante tiene una concentración molar de cuánto. Y aquí nos dan la masa molecular de la glucosa. Lo único que hay que hacer entonces es calcular la molaridad. La molaridad, recuerden, es el número de moles sobre el volumen. El número de moles lo calculamos a partir de los gramos de la sustancia. En este caso son 1.8 gramos de glucosa dividido entre el peso molecular de la sustancia, que son 180. Entonces 1.8 gramos entre 180 gramos nos da el número de moles, y luego hay que dividirlo eso entre el volumen. El volumen siempre se debe de considerar en litros. Entonces aquí tenemos 100 mililitros de agua. Vamos a decir entonces que tenemos 0.1 litros de agua. Hacemos ese cálculo, 1.8 gramos entre 180 gramos, que da el número de moles, y luego ese valor entre 0.1 litros de agua, y nos da una cantidad resultante de 0.1 molar. La siguiente pregunta dice: las aminas se comportan como base de Lewis debido a que donan pares de electrones. Recuerden que en la teoría de ácido base tenemos diferentes autores, como son Bronsted-Lowry, Lewis y Arrhenius. ¿Y qué nos dice Lewis? En particular, Lewis habla de los electrones.
Y aquí ya descartamos como tal a los protones, porque esas son las teorías de Bronsted y Lowry. Y la única que queda es la A, que dice comparten pares de electrones, o la C, que dice que donan pares de electrones. Como tal, la compartición de pares de electrones se lleva a cabo, pero en otro tipo de enlaces de compuestos. En este caso, en las bases, lo que se da con base en la teoría de Lewis es la donación de pares de electrones. Acuérdense de esa parte, donación de pares de electrones. Si fuera un ácido, sería aceptación de pares de electrones, pero estamos hablando de bases, es donación de pares de electrones. En el caso, por mencionar de una vez las otras teorías, en el caso de Bronsted es donación de pares de protones para el caso de los ácidos, y aceptación de pares de protones, o en este caso aceptación de protones por parte de las bases. Ok, vámonos a la siguiente. Dice, de las siguientes opciones, ¿cuáles son los ácidos más fuertes? Aquí tenemos hidróxido de bario, no puede ser, descartamos también el hidróxido de sodio porque esas son bases. Y ya nada más nos queda ácido nítrico y ácido clórico. El ácido nítrico sí puede ser un ácido fuerte, y el ácido clórico también, pero en este caso el ácido clórico es considerado un ácido débil. De hecho, tienen que tener en cuenta que los oxígenos, entre más oxígenos tenga un ácido, es incrementado su poder de acidez. En el caso del ácido clorhídrico tiene 3 oxígenos, pero en el caso del ácido sulfúrico tiene 4 oxígenos, entonces tiene un poder más ácido. Por lo tanto, el ácido clorhídrico también ya sabemos que es un ácido muy fuerte, por lo tanto la respuesta correcta es la A, que el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico son los ácidos más fuertes. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es una base? Todos los que estamos revisando ahorita, el inciso A es un alcohol, el inciso B es un peróxido, el inciso D es también un alcohol, de hecho son moléculas orgánicas. La única que es una base es el hidróxido de litio, que es el característico OH. La siguiente dice, si al medir el pH de una sustancia se obtiene un valor de 2, la sustancia es ácida. Recuerden, ¿verdad?, que la escala va de 1 a 3, ácidos fuertes, de 3 a 7, ácidos débiles, el valor de 7 es neutro, luego de 7 a 11 tenemos bases débiles, y de 11 a 14 tenemos bases fuertes. En este caso, pues tenemos un ácido nada más, y con eso. ¿Cuál es la base más fuerte? Todos los que tenemos aquí son, por ejemplo, el carbonato ácido de sodio es una base pero es débil. El agua es una sustancia neutra, no puede ser una base. El amoníaco también es una base, pero recuerden que el amoníaco está considerado como una base débil. La única base que es fuerte, y porque está unida a un metal, es el hidróxido de potasio, es una base fuerte. La siguiente dice, cuando una solución se coloca papel tornasol y se vuelve azul, indica que la solución es una base. Recuerden, esto ya lo habíamos mencionado: azul, base; rojo, ácido. La sustancia que tiene sabor amargo y textura jabonosa son las bases, eso también tengan en cuenta. La sustancia que actúa como un ácido fuerte es el ácido sulfúrico, todos los demás son, en este caso, una sal débil, y los demás que son ácidos, pero bueno, en el caso del alcohol es un compuesto orgánico, y el ácido acético también es un ácido, pero es débil. La siguiente dice, ¿cuál opción describe en orden decreciente los principales constituyentes del aire por la cantidad en la que están presentes? Recuerden que el aire tiene mayor cantidad de nitrógeno, luego de oxígeno, de argón y de dióxido de carbono. El número de oxidación del carbono en CaCO3 es, aquí lo que vamos a hacer es identificar o calcular estos números de oxidación. Recuerden que al final la molécula nos debe dar igual a carga de 0. 3 por menos 2 con el que trabaja el oxígeno son menos 6. El calcio, recuerden, trabaja con 2 más, menos 6 más 2 son menos 4. Y al final tenemos que tener el contrario de menos 4, que es más 4, para que esto nos dé 0. Por lo tanto, más 4 es la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice lo siguiente, y es la número 45. La combustión de butano se lleva a cabo en nuestros hogares para calentar los alimentos y el agua. Tenemos esta reacción, y dice que la ecuación balanceada para esta reacción es, como pueden observar, es una reacción característica de combustión en la que tenemos un compuesto orgánico, hidrocarbonado, más el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Aquí el tip importante que deben tener en cuenta es que revisen bien que cuántos átomos de carbono tiene nuestro compuesto que es hidrocarbonado. Son 4 átomos de carbono. Vamos a ver los incisos. El inciso A dice que la molécula solamente tiene un átomo de carbono, ya con eso la descartamos. El inciso B dice que también tiene un átomo de carbono y bastantes hidrógenos, también ya con eso la descartamos. El inciso C y el D dicen que sí, que tiene 4 átomos de carbono. Ahí puede estar ahí la respuesta correcta.
pero también aquí es importante ahora bien ver el balanceo de estas reacciones. Si decimos que el inciso D creemos que es la respuesta correcta, vamos a ver los oxígenos. Vamos a decir 7 por 2 son 14 oxígenos y del lado derecho tenemos 5 por 2, 10 oxígenos y 3 son 13. Nos falta 1, eso ya está mal. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 13 medios de oxígeno, es decir, 13 medios por 2 son 13 oxígenos y 4 por 2 son 8 más 5 son 13 oxígenos en ambos lados de la ecuación química. Ok, la siguiente pregunta dice que el monóxido de carbono reacciona con el oxígeno para generar CO2. Recuerden que monóxido de carbono su fórmula química es CO y si le agregamos más oxígeno solamente formamos CO2. La reacción de combustión de gliceraldehído está representada por, aquí tenemos al gliceraldehído y tenemos que es una reacción de combustión únicamente. De igual forma hay que ver si está balanceada y así obtienen la respuesta correcta. De las siguientes reacciones se realiza durante la lluvia ácida. Recuerden que en la lluvia ácida en las nubes hay vapor de agua que se combinan con los óxidos ácidos. En este caso ninguna de estas reacciones tiene como tal al agua, y la única que tiene al agua para combinarse con una sustancia es el inciso A. Y a su vez, como es lluvia ácida, que nos va a formar ácidos, literalmente nos va a formar ácidos. En este caso nos formó ácido nítrico y ácido nitroso. La siguiente es relacionada a lo mismo. La lluvia ácida contiene ácido sulfúrico que reacciona con el mármol, que contiene carbonato de calcio, y dice que tenemos que representar este proceso con una reacción. ¿Cuál es la siguiente reacción que lo representa? Es justamente que el ácido sulfúrico, aquí tenemos la fórmula, las demás no son ácido sulfúrico, excepto por la A. Tendríamos que estar entre estas dos respuestas. Luego dice carbonato de calcio, también la A tiene carbonato de calcio, pero ¿qué creen? El producto de esta reacción aquí solamente dice que nos forma sulfato de calcio, lo cual sí es cierto, pero también aparte del sulfato de calcio nos forman otros tipos de productos como el agua y el dióxido de carbono. Entonces eso para que lo tengan también en cuenta, de que esta sería la respuesta correcta. Ácido sulfúrico más el carbonato de calcio que se encuentra en el mármol nos produce sulfato de calcio, nos produce agua porque hay cierta degradación también ahí en este material que es el mármol, y nos produce dióxido de carbono, que es un gas. Ok, vámonos a la siguiente. Dice, esta reacción ocurre en las capas altas de la atmósfera gracias a la radiación ultravioleta proporcionada por la energía del sol. También se produce esta reacción en las tormentas, en las proximidades de las descargas eléctricas. Entonces, aquí cuando hablamos de que estas reacciones ocurren en capas altas de la atmósfera gracias a la acción o rayos ultravioleta proporcionadas por la energía del sol, y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que como tal estas reacciones, como requieren de energía para llevarse a cabo, son reacciones muy características de las reacciones endotérmicas. Estas reacciones endotérmicas son todas aquellas reacciones en las cuales se requiere de la energía para que se lleve a cabo la reacción. Aquí esa podría ser la palabra clave, que requieren o es proporcionada por la energía del sol, y son energías, es decir, son incremento de la temperatura, como por ejemplo aquí dice que en las proximidades de las descargas eléctricas también hay un incremento de esa temperatura o incremento de energía, y son reacciones endotérmicas las que se llevan a cabo. La siguiente dice, ocurre principalmente en las reacciones de oxidación. Cuando estas son intensas pueden generar fuego si dos átomos de hidrógeno reaccionan entre sí e integran una molécula. Cuando hablamos de reacciones de oxidación, generalmente estamos hablando de procesos exotérmicos. Entonces recuerden esta parte, en reacciones de oxidación generalmente, no es una ley, pero generalmente hay procesos exotérmicos, y esos procesos exotérmicos o esas reacciones de oxidación pueden llegar a generar fuego. Y dice que si dos átomos de hidrógeno reaccionan entre sí, integran una molécula. Recuerden que, por ejemplo, en el Sol tenemos estos choques moleculares entre átomos de hidrógeno, y que a su vez forman el helio. Y estos son reacciones bastante exotérmicas que llegan a producir calor y energía, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta correcta. De hecho está en color rosita porque como tal es un tema que no hemos revisado a fondo, pero que ahorita les voy a dibujar un diagrama con otro de las preguntas importantes que podrían relacionarnos mejor con este tema. La siguiente dice, al calentar un gas, ¿qué sucede con su volumen o su energía interna? Recuerden que cuando calentamos un gas, ¿qué sucede?
imagínense un globo que contiene un gas, y si nosotros empezamos a calentar ese globo, ¿qué pasa con ese gas? Empieza a incrementar su volumen. Entonces su volumen incrementa y su energía interna también incrementa, ya que la energía interna es la energía cinética de esas moléculas, que a su vez incrementan esos choques cinéticos y que incrementan la temperatura. Luego la siguiente dice: en una reacción endotérmica se enfría el recipiente de la reacción. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver por qué. Ahora sí, vamos a revisar esto con un diagrama en el cual quiero que pongan atención para que puedan rápidamente entender cómo es que son las características de una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. Aquí vamos a colocar entonces que tenemos una reacción endotérmica y del lado izquierdo una reacción exotérmica. En una reacción endotérmica tenemos, imaginen, vamos a ver qué está sucediendo. No me deja escribir muy bien. Desconectamos el pintarrón y volvemos a conectarlo. Y listo. Entonces imaginemos que tenemos un vaso con una sustancia. En este vaso con esta sustancia, en el cual se va a llevar a cabo una reacción química. Aquí digamos que se va a llevar a cabo una reacción química, RX. Esta reacción química, para que se lleve a cabo, necesita calor. ¿Y de dónde va a obtener ese calor? Lo va a obtener del medio en el que se encuentra o del ambiente. Ok, entonces este vaso, más bien esa sustancia o esa reacción, cuando se lleva a cabo, va a absorber calor del medio, va a empezar a absorber calor. Recuerden que calor lo representamos con la letra Q. Entonces empieza a absorber calor del medio en el que se encuentra. ¿Y qué va a suceder con la sustancia química? Obviamente va a incrementar la temperatura de la sustancia como tal, del líquido. Imaginemos que es un líquido. Pero nuestro vaso, el cual es el medio que lo contiene, nuestro vaso va a aparecer después de que se lleva a cabo la reacción, va a aparecer con una menor temperatura, es decir, va a estar frío. Y eso es característico de las reacciones endotérmicas. Ahora bien, tenemos el otro lado, el otro caso. Tenemos ahora una reacción en un vaso que se está llevando a cabo. Uy, algo está pasando con mi pintarrón, una disculpa. Vamos a conectarlo, volverlo a desconectarlo, volverlo a conectar. Vamos a dibujar ahora sí nuestro vaso. Y aquí tenemos que se lleva a cabo una reacción. Esta reacción, como es exotérmica, ¿qué sucede en las reacciones exotérmicas? Hay liberación de calor, bueno, son aquellas que liberan energía, ¿verdad? Entonces esta reacción exotérmica va a estar liberando energía, va a empezar a liberar energía hacia el medio o hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con nuestro vaso? Aquí vamos a poner que hay una liberación, libera calor. ¿Y qué va a pasar con nuestro vaso? Va a aparecer o va a sentirse con una mayor temperatura. Entonces vamos a colocar aquí que el vaso va a tener incrementada la temperatura. Entonces lo vamos a sentir más caliente. Entonces esa también es una característica de las reacciones exotérmicas. Ya con esto ustedes pueden tener en cuenta entonces que en las reacciones endotérmicas el vaso vamos a encontrarlo frío porque va a disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque las reacciones endotérmicas requieren de calor para llevarse a cabo, y en las reacciones exotérmicas el vaso va a aparecer caliente después de que se lleve a cabo la reacción. ¿Por qué? Porque las reacciones exotérmicas liberan calor al medio. Y bueno, aquí también es importante tener en cuenta cuando hablamos también de reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. Las reacciones endergónicas también se llaman endotérmicas y las reacciones exergónicas también se llaman exotérmicas. Vamos a colocarlo con otro color. Aquí serían reacciones endergónicas y del otro lado serían reacciones exergónicas. Y bueno, vámonos entonces ahora sí a las preguntas. Ahorita volveremos con este tema nuevamente. Dice entonces que en una reacción endotérmica, que dijimos que se va a enfriar el recipiente de la reacción, ¿verdad? ¿Por qué?
porque se va a absorber calor del medio y nuestro vaso va a aparecer finalmente con una temperatura más baja, es decir, frío. Se enfría el recipiente de la reacción. Muy bien. El sodio metálico reacciona violentamente con el agua. Es un ejemplo de reacción endotérmica. ¿Por qué? Exotérmica. ¿Por qué? Porque en la reacción exotérmica este sodio metálico libera calor. Es decir, hay una reacción violenta con el agua. Incluso llega a haber cierta combustión aquí en esta reacción del sodio con el agua. Y se calienta el recipiente que lo contiene. La siguiente dice que la capacidad térmica específica del agua es de 1 caloría por gramo por centígrado Celsius. Para calentar 600 gramos de agua de 40 hasta 60 grados se requieren. Aquí lo único que hay que hacer es una multiplicación. La diferencia entre 40 y 60 son 20. Lo multiplicamos por 600 y lo multiplicamos por 1. Y esto nos da un valor de 2000 calorías. La siguiente dice, ¿cuál de los siguientes cambios ocasiona un aumento de energía de un sistema? Recuerden que el incremento de temperatura incrementa la energía interna del sistema. La siguiente dice que en toda reacción exotérmica, ¿qué sucede? Se transfiere calor del sistema a los alrededores y el delta H de reacción es negativo. Ok, aquí vamos a ver esto. Se transfiere calor del sistema a los alrededores. Aquí está, este nuestro sistema, se transfiere calor a los alrededores. Y aquí es importante tener en cuenta esto, que el delta H de reacción es negativo. En todas las reacciones exotérmicas o también llamados exergónicas, nuestro delta H de reacción es negativo. En el caso de las endotérmicas, nuestra delta H de reacción es positivo. Muy bien, ¿y esto a qué se lleva a cabo? Se debe a cabo a que, por ejemplo, en una reacción endotérmica, si nosotros iniciamos con una cantidad, imaginemos una situación hipotética, iniciamos con 5 kilocalorías, digamos, que existen en el sistema. Cuando se lleva a cabo la reacción química, que vamos a poner que se va como una reacción química, finalmente recuerden que en las reacciones endotérmicas requerimos calor, ¿verdad? Vamos a adicionar un poquito de calor y al final vamos a aparecer con 10 kilocalorías o en este caso 10 calorías en nuestra reacción o en nuestro sistema. Y ahora bien, ¿cómo se calculaba esto? Productos menos reactivos, ¿verdad? Delta H es el delta H de calor de los productos menos el delta H de los reactivos. En este caso tenemos el delta H de los productos es 10 calorías, el delta H de los reactivos es 5 calorías. Y vamos a hacer entonces esta parte, 10 menos 5 es igual a 5. Y el valor de 5 es un valor positivo. Por lo tanto, en las reacciones endotérmicas o energónicas, el delta H va a ser positivo. ¿Qué ocurre en las reacciones exotérmicas? Ocurre una situación contraria. Imaginemos que nuestra reacción inicial va a tener un delta H. En este caso, imaginemos que el delta H es incrementado, es decir, que tiene, supongamos que inicialmente nuestros reactivos tienen 10 calorías o 10 kilocalorías. Cuando se lleva a cabo una reacción, va a haber liberación de calor, es decir, se va a perder energía. Y luego imagínense que ahora tenemos 5 kilocalorías. Entonces perdió energía, ¿verdad? Entonces al perder energía son reacciones exotérmicas y hacemos el cálculo. Productos menos reactivos, en este caso 5 menos 10 nos da igual a menos 5. Y menos 5 es un valor negativo, por lo tanto en las reacciones exotérmicas el delta H de la reacción es negativo. Y bueno, así ustedes pueden rápidamente tener en cuenta esta parte. Vámonos con las preguntas. Entonces dice que cuál de los, en toda reacción exotérmica, recuerden que estas son las reacciones exotérmicas, aquí está. Dice que se transfiere calor del sistema a los alrededores, eso es cierto. Y el delta H de reacción es negativo, ¿verdad? Aquí lo tenemos justamente, el delta H de la reacción es negativo. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Se dice que por cada 10 grados de elevación de la temperatura se duplica la velocidad de reacción. Una reacción de 8 horas tarda 35 grados Celsius. ¿Cuánto tardará 65 grados? Aquí, así rápidamente tengan en cuenta lo siguiente. Por cada 10 grados Celsius de elevación de la temperatura se va a duplicar la velocidad de reacción. Si una reacción tarda 8 horas a 35 grados centígrados, ¿cuánto tardará a 65 grados centígrados? ¿Cuántas veces 10 hay de 35 a 65? Vamos a hacer el cálculo mental. 35 más 10 son 45, luego 55 llevamos 2 y luego 65 y llevamos 3, ¿verdad? 35, luego 45, 55 y 65. Son 3 veces en los que
velocidad de la reacción se va a duplicar. Entonces vamos a ver que entonces si se duplica esa velocidad de reacción, se va a llevar a cabo más rápido la reacción, ¿verdad? Si tarda 8 horas, cuando se duplica, es decir, a los 45 grados Celsius, ahora ya no va a tardar 8, va a tardar 4. A los 55 grados Celsius ya no va a tardar 4, va a tardar 2. Y a los 65 grados Celsius ya no va a tardar 2, solamente va a tardar 1. Entonces, ¿cuánto tardará a los 65? Pues solamente 1 hora. Hagan el cálculo o hagan el planteamiento que ustedes necesiten para entender esta parte. Yo lo planteé así de esa forma, pero ustedes pueden realizarlo como ustedes lo requieran, ¿ok? Vámonos con la siguiente pregunta y dice lo siguiente: la reacción entre peróxido de hidrógeno más monóxido de carbono nos produce agua y CO2. Ocurre más rápido. Aquí en este caso es un tipo de equilibrio de reacción. Aquí hay un tip bastante importante, que es el siguiente: cuando tengamos gases en el lado izquierdo de nuestra reacción, que a su vez forman un líquido o que forman otro gas en el lado derecho de una reacción, lo que estamos hablando ahí es de presiones, ¿ok? Cuando hablamos de presión, es decir, imagínense que tienen una jeringa. En esa jeringa dentro tienen un gas, que en este caso es el aire. Si ustedes incrementan la presión en este émbolo, en esta jeringa, van a presionar esos gases que están en el aire. Entonces imagínense que esos gases se llevan a cabo en una reacción química para formar otros productos. Entonces, ¿qué creen que sea importante? ¿Disminuir la presión o aumentar la presión para que se lleve a cabo la formación de otros productos? Justamente lo más importante es incrementar la presión, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la formación de productos. Por lo tanto, vamos a tener que el valor más alto de presión es el de 50 atmósferas y es lo que se requiere para que se lleve a cabo una reacción entre gases. La siguiente dice: ¿cuál de las siguientes parejas de condiciones aumentan la velocidad de una reacción química? Recuerden que siempre que el aumento de la temperatura y de la concentración de los reactivos incrementan la velocidad de una reacción química. La siguiente fórmula semi-desarrollada representa un compuesto. Ok, dice que representa un compuesto alcano llamado 2-metilpropano, alqueno llamado isopropano, alqueno llamado 2-metilbutano, alqueno llamado isopropano. Aquí recuerden que los alcanos no tienen dobles ni triples enlaces, entonces los alcanos tienen terminación ano. El único que dice que es alcano es el inciso A, y ya con esto responden rápidamente. Vámonos a la siguiente pregunta, que es la número 62. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un alcano? La terminación ano es solamente para el hexano. La siguiente dice: de acuerdo con los grupos funcionales, las moléculas, aquí en este caso CH3OH, CH3H2OH, CH3COOH, son respectivamente, estos son alcoholes, los dos primeros, y el siguiente es el ácido acético. Por lo tanto, es un ácido carboxílico. Alcohol y ácido carboxílico. De la siguiente fórmula se representa la estructura general de un aminoácido. Respecto de eso, ¿qué podemos decir? Que los aminoácidos tienen grupos característicos, en este caso un grupo amino y un grupo carboxílico. Entonces B y C son grupos característicos de un aminoácido. La ecuación siguiente de esta reacción es un ejemplo de reacción de sustitución doble o sustitución simple, hidrólisis condensación. Ok, en este caso, ¿qué es una sustitución doble, verdad? ¿Por qué? Porque el cloro ahora se unió con el sodio, que forma cloruro de sodio, y el cianuro se unió con la cadena de átomos de carbono, que formó cianuro de etilo. Y esa es una reacción que ya vimos de doble sustitución o sustitución doble. ¿Qué tipo de reacción se hace en la siguiente descomposición? Alcohol etílico, que nos produce etileno más el agua. Aquí no hemos visto como tal esta parte porque no preguntan muchas cuestiones de reacciones en química orgánica, pero aquí es importante que tengan en cuenta que los alcoholes, cuando los tenemos a condiciones de calor y acidez extremas o muy concentradas, son o llevan a cabo reacciones de eliminación. Es decir, este alcohol o este OH se elimina, pero al eliminarlo, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que al eliminar, vamos con el color rojito, al eliminar este átomo o este OH, este enlace que podemos observar aquí se va a ir hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado que está entre los carbonos, es decir, va a irse hacia esta parte del enlace y nos va a formar un doble enlace. Entonces se elimina este OH, este enlace que les menciono se va a ir a formar un doble enlace y es una reacción de eliminación. Entonces se forma este etileno y el agua, y por lo tanto la respuesta correcta es una reacción de eliminación.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, la hidrólisis de un disacárido produce, acuérdense, los disacáridos son aquellas, sí, como tal, carbohidratos que están formados por monómeros, ya sean de glucosas, de fructosas, de lactosa, y que en este caso cuando se hidrolizan, es decir, cuando se parten o se descomponen a la mitad, forman sus componentes iniciales. Dice que 2 moles de ácido acético, eso es falso. Alamina y glicina son aminoácidos, que de hecho aquí es alanina y glicina, eso también es falso. Si fuera una proteína, probablemente fuera la respuesta correcta. Ácido ascórbico y tiamina tampoco pueden ser. La única que es de parte de los carbohidratos es la glucosa y la fructosa, que forman justamente la sacarosa, ¿verdad? La siguiente dice, las proteínas son compuestos orgánicos que no contienen metales, ni azufre sí, pero en ciertos aminoácidos en general contienen nitrógeno. ¿Cómo se clasifica el ácido acético? Recuerden siempre que es un ácido débil. Si el carbono está en la familia 6A, ¿cuál es su configuración electrónica? Aquí algo muy importante, un tip, es que si ustedes suman 2 más 2 más 2 nos debe dar igual a 6, que es el número atómico. Pero ahora bien, esto dice que todos dan igual a 6, por lo tanto vamos a ver entonces en dónde está el error. El error está en decir que 1S2, 2S2 y luego 3P2. Ahí ese nivel 3 ya no entra en la configuración electrónica. Primero va 1, luego 2, luego 2, luego 3 y así. Pero aquí tenemos 1, 2 y luego 3, eso ya es incorrecto. Luego tenemos 1S2, 2S2, 2S2, esto también es incorrecto, se está repitiendo el nivel 2S2. En la siguiente tenemos 1S2, 3S2, esto es incorrecto, no podemos meter el 3 antes. La única respuesta correcta es la 1S2, 2S2 y 2P2. Vámonos con la siguiente pregunta, que es la 71. Dice que para el cloro, ¿en qué nivel se encuentra el último electrón? Aquí es importante solamente tener en cuenta la tabla periódica. Aquí ni siquiera es importante que se aprendan esta parte o que la traten de recordar a la perfección. Hay una estrategia bastante fácil de que pueden ustedes realizar esta parte, y ahorita les voy a mencionar cómo. Vamos a abrir el explorador. En este caso vamos a poner una pequeña tabla periódica. Y vamos a ver entonces lo que yo les estoy comentando. Aquí vamos a ver la tabla periódica. Y en la tabla periódica tenemos distintos bloques. Ahí, por si recuerdan, la tabla periódica de los elementos químicos tiene bloques, ¿verdad? Recuerdan que los bloques son el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Aquí vamos a observar esta parte en la tabla periódica. Recuerden que todo el bloque P correspondía a esta, bueno, no puedo marcar aquí, vamos a copiarlo y vamos a llevarlo al documento de PowerPoint. Recuerden que todo nuestro bloque P correspondía a ciertos elementos químicos. ¿Quiénes son esos elementos químicos? Son los que aparecen en este grupo de la tabla periódica, bueno, excepto del hidrógeno. Es el hidrógeno no, todos los demás sí. Entonces todos esos elementos que pueden observar ustedes aquí son los del bloque P. Luego, son los del bloque S. Luego los elementos que ustedes pueden observar acá de este lado son los del bloque P. Luego tenemos a los del bloque D y los del bloque F, ¿verdad? Que están en los elementos representativos. Y aquí entonces cuando les digan que el cloro, cuál es en el orbital en el que se encuentra su último electrón, únicamente identifican en la tabla periódica de cloro y vean en qué bloque está. Está en el bloque P y ya con eso tienen la respuesta correcta. Vámonos entonces con esa pregunta. Dice, el cloro, ¿en qué nivel se encuentra el último electrón? Está en el bloque P, ahí se va a encontrar su último electrón. Y ya no hay ninguna otra acción que deban de hacer. Solamente identifiquen en qué bloque está. Si les dijeran, por ejemplo, el calcio, en qué electrón ubica su último, en qué nivel, o subnivel más bien, y ubicaría su último electrón, sería en el B, en el S.
Si dijeran que el potasio en qué subnivel ubica su último electrón sería en el S. Y si dijeran que el nitrógeno en qué subnivel ubica su último electrón sería en el P también. Y así sucesivamente. ¿Ok? La siguiente dice que compuesto tiene la función de éter. Aquí pues el único que tiene la función de éter es este, en el que el oxígeno aparece en medio de los dos cadenas de compuestos hidrocarbonados. Ubiquen o recuerden aquí de la parte de grupos funcionales que vimos. La siguiente dice que pasa cuando aumenta la temperatura de un gas, aumenta el volumen, aumenta la energía interna, eso también lo revisamos. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, también eso es importante. ¿Qué opción describe a la glucosa? Que es un carbohidrato con 6 carbonos. ¿Cuál de los siguientes reacciona con el agua para formar una base? También ya lo vimos. Los óxidos de metales forman hidróxidos, que son bases. De igual forma aquí dice máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada, saturada. Gases más abundantes en la atmósfera, recuerden que son el nitrógeno y el oxígeno. ¿Cuál es la reacción de la entropía delta H? ¿Cuál es la reacción de la entalpía delta H y la entropía delta S con la energía libre de Gibbs delta G? En este caso es una ecuación, solamente apréndensela. Delta G es igual a delta H menos T delta S, T de temperatura y delta S de la entropía. Y bueno, eso no lo habíamos visto, pero solamente aprendes esta formulita y ya. Cuando se quema un hidrocarburo como el metano más el oxígeno, se forma CO2 y agua. Considera que el delta H de la reacción es menos 650 kJ. Aquí habíamos mencionado cuando tenemos un delta H negativo. Vamos a ver la diapositiva. Es una reacción tipo exotérmica, ¿verdad? Y esa es la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes sustancias es su compuesto? Aquí tenemos cloro, bromo y sodio, son elementos. El único que tiene dos elementos es el CO, monóxido de carbono, ese es un compuesto. Vámonos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 82. Aquí hay que relacionar los tipos de compuestos con las fórmulas químicas. Ahorita ya me voy a ir más rápido, solamente mencionando algunas de estas preguntas por la cuestión de los tiempos. Ustedes revisen ahora sí que a fondo cada una de ellas. Yo les voy a dar solamente algunos tips. Aquí, bueno, la lluvia arrastra los iones tóxicos en los ríos y lagos. Recuerden que el cadmio, el cromo y el arsénico son iones tóxicos. El núcleo de estos elementos que están diciendo aquí, argón, potasio y calcio, aquí solamente es cuestión de revisar los protones, ¿verdad? 18 protones, potasio que tiene el número 19 tiene 19 protones, el calcio que tiene el número atómico 20 tiene 20 protones y el níquel tiene 28 protones. Y ya con eso pueden contestar esas preguntas. El papel tornasol, recuerden, ácido, rojo. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? El primero sería el flúor, luego el oxígeno, nitrógeno y finalmente el cloro, pero esos elementos no aparecen aquí. El sodio no es muy electropositivo, el fósforo tampoco, el azufre tampoco. El cloro es el más electronegativo. Y en la tabla periódica ustedes ubíquenlos rápidamente de esta manera. Los que estén hacia el lado derecho y hacia arriba en la tabla periódica son los más electronegativos. Por eso digo que el flúor sería el más electronegativo. Bueno, excepto los gases nobles. El flúor sería el más electronegativo, el oxígeno, el cloro y así sucesivamente. La reacción exotérmica dice que entonces libera energía en forma de calor, ¿verdad? Eso lo vemos en la diapositiva que les había comentado. La reacción exotérmica libera energía en forma de calor. Vámonos con la siguiente. ¿Cómo se forma una sal binaria? Metal más no metal. La quema de combustibles fósiles produce el efecto invernadero producido por el CO2. ¿Cuál es la característica de los metales? Maleables y buenos conductores de calor. Aquí esto es importante, unión física. Recuerden que las uniones físicas de dos sustancias que no se alteran químicamente y conservan sus propiedades son las mezclas. En los compuestos y en las moléculas y en los elementos sí hay modificación o uniones que no son físicas, son uniones químicas. Las uniones físicas son parte de las o propias de las mezclas. Aquí, bueno, las características de la mezcla son heterogéneas, ya las vimos. Sustancias que producen ácidos cuando se combina con agua. De igual forma son los óxidos ácidos, ya lo vimos. Vamos a ver entonces, esta pregunta también es muy importante y no la hemos visto tan a fondo, pero bueno, es más de análisis. Si un ácido inorgánico débil se mezcla con una base inorgánica débil y torna un color amarillo, ¿cuál es el pH de la sustancia cuando agregas un ácido y cambia a rojo su punto de equivalencia? Vamos a analizar. Tenemos un ácido inorgánico débil. Recuerden que el pH de los ácidos inorgánicos débil es de entre 3 y 7. Imaginemos que este ácido inorgánico débil tenga un pH de 3.5 o 4. Si le agregamos una base inorgánica débil, ¿qué pasaría? Incrementaría ligeramente el pH, ¿verdad?
y obtendríamos un color amarillo. ¿Por qué? Porque el indicador probablemente que estamos utilizando es el azul de metileno, que va de color de rojo a amarillo. Entre más grande sea el pH o más básico, va a ser más amarillito. Entonces posiblemente es lo que esté ocurriendo, ese color amarillo debido a ese cambio de pH. Luego hay otra pregunta que dice cuál es el pH de esa sustancia cuando se le agrega un ácido y cambia a rojo en su punto de equivalencia. Imaginemos ahora que agregamos un ácido, vamos a empezar a disminuir el pH y imaginemos que tenemos una situación en la cual va a cambiar a color rojo en el punto de equivalencia. El único que cambia a color rojo en el punto de equivalencia cuando estamos adicionando un ácido sería el naranja de metilo, el cual tiene un valor de 4.8. Cuando está un poquito, digamos que venimos de 5, luego 4.9, 4.8, está en este rango en un color rojo. Y que podría llegar a ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en 4.8 teníamos un color amarillo cuando solamente agregamos la base inorgánica débil. Y en 4.8 ahora tenemos un color rojo cuando llevamos a cabo el pH al punto de equivalencia. Entonces el 4.8 es el valor que se repite en las dos, por lo tanto es muy probablemente que esa sustancia final tenga un pH de 4.8. Luego dice las siguientes opciones, ¿cuáles son los ácidos más fuertes? Esto ya lo habíamos revisado. ¿Qué sucede si una sustancia pierde electrones? Se oxida, recuerden, se oxidan, todos los que pierden electrones se oxidan. Cuando se utilizan clorofluorocarbonos, ¿qué capa de la Tierra se ve afectada? La capa de ozono, recuerden, es la que se afecta cuando se usan clorofluorocarbonos. Elementos presentes en las proteínas son, esto acuérdense siempre, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De las siguientes opciones se identifica el derivado halogenado. El bromuro de esta cadena es un derivado halogenado, o si fuera cloro también, si fuera otro halógeno, también como flúor, también sería un derivado halogenado. El resultado de hidratar un alqueno cuando se hidrata, vamos a formar un alcohol. La reacción contraria que vimos era la de eliminación. Cuando un alcohol se deshidrata, forma un alqueno. Es la reacción contraria. Entonces, bueno, vámonos con otra de las preguntas. Ahora sí vamos a ser más específicos en señalar solamente alguna de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, alcano-alqueno solamente identificar, hidrólisis de sacárido, eso también ya lo saben, moles también, saben calcular moles, también saben identificar grupos funcionales, alquenos también, velocidades de reacción. Eso es importante, cómo se favorece la velocidad de reacción. Aquí siempre es importante tener en cuenta que cuando agregamos más reactivo o incrementamos la temperatura, favorecemos la velocidad de una reacción, que se obtiene en una reacción de monóxido de carbono y oxígeno, ya lo vimos, ciclo que interviene en la formación de proteínas, el ciclo de nitrógeno, recuerden que las proteínas están formadas por nitrógeno, también esta parte de disoluciones y porcentaje de disolución también ya lo vimos, masa molecular del ácido también lo vimos. ¿Cuál de los siguientes no se disuelve en agua? El cloruro de sodio es muy soluble, el carbonato ácido de sodio también, el bicarbonato es soluble, el carbonato de calcio también. El metano es el único que no se disuelve en agua. Óxido ácido ya lo vimos, y también ya vimos para calcular moléculas, temperaturas, en esta es importante. Bueno, en esta parte de la 114 dice cuántos gramos de SO2 se necesitan para obtener 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Recuerden que ese es el número de Avogadro y eso se refiere a un mol. Entonces, ¿cuántos gramos de SO2 se requieren para obtener un mol? Un mol de esa sustancia es igual al peso molecular solamente de esa sustancia, que es de 64 gramos por mol, y por lo tanto la respuesta correcta es 64. La siguiente dice que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. En este caso también es solamente revisar los neutrones, los protones, lo de masa moleculares. El agua es un disolvente universal por la alta polaridad de la molécula. El ácido acético se diluye en agua y se obtiene ácido o vinagre, y la fórmula es H3COH, también muy rápidamente pueden identificar eso. La molécula de hemoglobina contiene hierro. Recuerden que hay un transporte, ¿verdad?, por parte de esos átomos de hierro para transportar oxígeno. Al deshidratar se forma un alqueno. Recuerden los alcoholes, al deshidratar se forman alquenos. Eso ya también les había mencionado. Lo de las sustancias saturadas, sobresaturadas también, ya habíamos revisado un poquito de eso. ¿Qué podemos afirmar de los lípidos? Que son insolubles en agua.
Vamos a ver esta parte, dice última fase en el tratamiento de purificación del agua para eliminar microorganismos. La cloración es esa última fase o proceso de eliminación de microorganismos para purificar el agua. Compuesto que se forma al quemar un combustible fósil, recuerden, al quemar cualquier combustible fósil se va a formar CO2. Conductores eléctricos, que son dice, es un excelente conductor eléctrico disuelto en agua. Aquí es importante revisar unas tablas que son de conductividad eléctrica o de resistencia eléctrica, y resulta que el fierro, el magnesio y el cobre tienen un menor valor. En este caso, el que es mejor conductor eléctrico es el níquel. Enlace que une únicamente las moléculas de agua son los puentes de hidrógeno, forman ahí ciertas interacciones electrostáticas. Esta también está en rosita, dice cuál es el resultado de la siguiente reacción de polimerización. Cuando tenemos reacciones de polimerización, bueno, antes de esta hay que responder esta. ¿Qué condiciones favorecen las siguientes reacciones? Aquí igual forma tenemos gases, y recuerden que cuando incrementamos la presión favorece la reacción en los gases. Ok, bueno, ahora sí, ¿cuál es el resultado de la siguiente reacción de polimerización? Recuerden que en las reacciones de polimerización tenemos ciertas características que hacen que se formen polímeros. Por ejemplo, puede ser que moléculas de carbonos, o en este caso estructuras carbonadas, se unan entre sí. Digamos que aquí tenemos un compuesto o un elemento que tiene carga negativa, como es el oxígeno, y que se va a unir con otro que puede llegar a formar dobles enlaces. Tenemos entonces ahí, supongamos este oxígeno, y bueno, supongamos que esta molécula a su vez tenía un oxígeno negativo del otro lado de la cadena, se sigue quedando con una carga negativa, por lo tanto este vuelve a poderse unir con otra molécula que tenga dobles enlaces, y así sucesivamente se van formando cadenas. Esas cadenas llegan a formar lo que se llaman polímeros. Aquí en esta pregunta tenemos este ejemplo que dice que CH2 doble enlace CHCl más CH2 doble enlace CCl subíndice 2 es una reacción de polimerización. Las reacciones de polimerización o los productos en una reacción de polimerización las vamos a identificar entre corchetes, ¿no? Esos productos generalmente los vamos a poner entre corchetes, y va a tener un subíndice n que indica el número de moléculas o número de productos, en este caso de monómeros, que forma el polímero. Ok, entonces vamos a ver aquí la reacción que nos están dando. Dice que tenemos esta situación en la que tenemos cloro unido a dos átomos de carbono que tienen doble enlace, y dos cloros unidos a dos átomos de carbono con doble enlace. La única opción que es correcta es que, bueno, de entrada vamos a ver que el cloro no se puede unir con doble enlace, eso ya es incorrecto. Aquí en la respuesta del inciso A ya es incorrecta. Aquí tenemos cianuro, cianuro ni siquiera está partícipe en nuestros compuestos iniciales, eso ya no es la respuesta correcta. El inciso C dice que tenemos dos cloros unidos a un carbono que tiene ya todos sus enlaces completos, eso ya se sale de las valencias normales del carbono, ya eliminamos. La única respuesta correcta es la D, y de hecho sí es correcta porque CH2-CHCl es lo que tenemos aquí. El doble enlace se eliminó porque se unió ahí el otro carbono, y luego tenemos CH2-CCl2, que es lo que tenemos acá, excepto por el doble enlace, y entre corchetes, y luego la N que indica la cantidad de monómeros de este producto. Y esa es la respuesta correcta. Vámonos entonces a revisar los que tengan esta situación en color rosita, que son ciertas preguntas que no hemos revisado a fondo. Bueno, aquí se puede afirmar que un fenómeno químico siempre es irreversible. Recuerden que vimos que los fenómenos químicos transformaban los compuestos o las sustancias. Aquí dice que el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad son ejemplos de propiedades específicas. Recuerden que las propiedades específicas de las sustancias son las que pueden incluso identificar ciertos compuestos, como el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, son diferentes para cada tipo de sustancia que nosotros tenemos en la naturaleza.
Si fuera, por ejemplo, masa, volumen, son cantidades o propiedades generales, porque a partir de eso pues no se puede identificar de manera específica una sustancia. Un incendio forestal es un fenómeno químico. El punto de congelación es un ejemplo de propiedad intensiva. También aquí recuerden que el punto de congelación es característico para una materia en particular y es una propiedad intensiva, muchas veces también llamadas intensivas o, o específicas. Luego menciona que lo siguiente: en la Ciudad de México se tiene que la temperatura de ebullición del agua está a 92 grados, pero dice que qué sucede cuando ahora tenemos un litro de agua y se lleva a cabo también este proceso de ebullición. ¿Qué sucede? Sucede que es la misma temperatura, va a ebullir a 92 grados Celsius. Bueno, aquí es sobre los cambios químicos, sustancias elementales. Sustancias puras, mezclas. Esto lo vimos al inicio. Dice, al decir que una sustancia tiene una temperatura de ebullición de infusión definida, estamos hablando de una sustancia pura. Cuando se favorece la solubilidad de un soluto, se aumenta la temperatura, se favorece la solubilidad. ¿Recuerdan esa parte? Clasificación de sustancias, también ya lo hemos revisado. ¿Qué condiciones debe tener una mezcla para separarse? Obviamente no debe haber solubilidad del soluto con el solvente, es decir, imagínense piedras que están en un líquido. Eso fácilmente se puede separar por filtración. Capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, esto es más como de los temas de física, y la energía es esa capacidad, ¿verdad?, de los cuerpos para realizar un trabajo. Prácticamente llevamos ya 150 preguntas. Es un reto o es una cantidad bastante considerable de avance que tenemos, y vamos ahora sí a irnos de manera más específica a las que considero que son más importantes. Las reacciones endotérmicas son aquellas en las que se absorbe energía calorífica. Recuerden el diagrama que vimos en la presentación. Dice que cuando observamos que durante el desarrollo de una reacción el recipiente se enfría, estamos hablando de una reacción endotérmica, ¿verdad? Vamos al diagrama. Aquí el recipiente se enfría, disminuye la temperatura y es una reacción de tipo endotérmica. Es la respuesta correcta. En la fase oscura de la fotosíntesis se lleva a cabo una reacción, o más bien es tipo de energía química, porque es donde se produce la glucosa. Aquí también es importante una resistencia se calienta cuando se hace pasar una carga eléctrica a través de ella. Esto es debido a que la energía interna aumenta. Imagínense que tienen una parrilla de calentamiento, de estas parrillas eléctricas que luego tenemos en casa, o que calientan agua, o calientan que se utilizan como estufas. Estas parrillas tienen una resistencia. Cuando en esa resistencia se hace pasar una carga eléctrica, ¿qué pasa? La energía interna aumenta y por eso es que aumenta la temperatura, ¿verdad? ¿A qué se debe que un vaso de agua fría se humedezca por el exterior? ¿Eso se debe a qué? A que se condensa el agua. Recuerden que en el ambiente hay agua, y esa agua de ese medio ambiente se condensa cuando disminuye la temperatura. Por lo tanto, vamos a observar que el vaso se humedece. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, se puede decir que la energía se conserva, ¿verdad? Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, habla de la conservación de la energía. Y aquí dice que por qué se enfría el líquido contenido en una lata cuando la metes al refrigerador, porque esta pierde calor y disminuye la energía interna. Aquí también dice que esto es importante. ¿Cuál de los siguientes metales se calentará más rápido? Resulta que entre un mayor calor específico tengan los metales, estos conducen más fácilmente el calor, por lo tanto hay mayor flujo de calor. Y estos metales, en el caso particular de cobre, el que tiene el mayor calor específico es el cual se va a calentar más rápido en comparación con la plata, con el plomo y con el oro. La característica para que un metal sea un buen conductor de la electricidad es que debe tener una mínima resistividad. Aquí estaba revisando esta pregunta, me causó un poquito de confusión, pero aquí ya rápidamente di con la respuesta correcta debido a lo siguiente. La característica de los metales es que son buenos conductores, ¿verdad?, tanto de calor como de la electricidad. Y cuando hablamos de que son buenos conductores de electricidad es porque no se resisten al paso de la corriente eléctrica, es decir, permiten el flujo de electrones, es decir, tienen una mínima resistencia o mínima resistividad. Otra opción dice máxima resistividad, eso es incorrecto. Mínima conductividad es incorrecto. En todo caso sería máxima conductividad. Pero ¿qué creen?
que la conductividad puede ser conductividad calorífica o conductividad eléctrica. Por eso esa no puede ser la respuesta correcta. La respuesta es mínima resistividad. Propiedades de los metales, ya esto también lo vimos. Metales, no metales, también lo hemos revisado. Configuración electrónica del potasio. También aquí recuerden que suman los electrones. 2 más 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 19. Y tiene 19 protones y con eso ya identifican que el potasio tiene 19 electrones y su configuración electrónica correcta es el inciso A. Revísenlo por favor. Dice la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4 corresponde a un elemento de la familia. Aquí dice 2 más 2, 4 más 2, 8. Es el oxígeno. Solamente tiene que identificar si es que tienen una tabla periódica. Como les digo, en la UNAM les dan al final una tabla periódica. El oxígeno se encuentra en este grupo que es la familia 6A. Y con eso ya rápidamente identifican que es la respuesta correcta, la familia 6A. La otra forma es que siempre cuando tengan el bloque S y el bloque P pueden sumar los electrones que aparecen allí y les va a dar el valor de la familia. Esto no lo habíamos revisado, pero tengan en cuenta así rápido que puedan hacer este cálculo. ¿Cuáles son los bloques S y P? Solamente son el 2 y el 2 que se encuentran en este mismo nivel, nivel 2. Y es S y P, recuerden, los del S y los de P nada más. 2 más 4 es igual a 6, por lo tanto 6A es la familia que corresponde a esta configuración electrónica. La otra dice, para el nivel de igual a 3, ¿cuántos orbitales de energía se presentan? Recuerden que en el nivel 3 podemos tener tanto los del bloque S como los del bloque P como los del bloque D. ¿Por qué? Porque existe un famoso 3S, existe un famoso nivel 3P y también un 3D cuando realizamos configuraciones electrónicas. Y entonces recuerden que los del S solamente tienen un orbital, los del P tienen 3 orbitales y los del D tienen 5 orbitales. Si sumamos 1 más 3 son 4 y 5 son 9. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales de energía se presentan? 9 orbitales. Esta es una forma. La otra forma es que ustedes revisen cómo están organizados los electrones en el modelo atómico de Bohr. Recuerden que teníamos en el primer nivel 2, en el segundo nivel 8, luego 18, 32, 32, 18, 8. Y entonces, ¿qué decimos? 2 en el primero, luego 8 en el segundo y 18 en el tercero. 18 electrones en el tercero, pero cuando hablamos de orbitales, recuerden que cada orbital alberga máximo 2 electrones y entonces 18 entre 2 nos da igual a 9 y entonces serían 9 orbitales y esa sería la respuesta correcta. De igual forma, bueno, esta parte ya la hemos revisado. También eso es también una pregunta similar a la anterior. Dice, para el fósforo igual a 15, su configuración electrónica termina en 3s2, 3p3. ¿Qué dijimos? Que si teníamos el mismo nivel final, que en este caso es el 3, y el S, bloque S con el bloque P nos pueden dar la familia. 2 más 3 son 5, entonces sería la familia 5A, un grupo 5. Y vamos a decir que el periodo es el 3, ¿verdad? Porque es el nivel energético que se refiere a esta configuración electrónica. Y como termina en P, o más bien está en el bloque P, vamos a ver, es el fósforo, está en el bloque P, aquí está, el bloque P. Y ese bloque se llama principal, entonces esa es la respuesta correcta. La ley del octeto en los metales se cumple cediendo electrones, recuerden, siempre quieren ceder electrones los metales. De igual forma, todo lo demás es algo que hemos revisado. La industria es la principal causante de la lluvia ácida. Recuerden que se producen gases de óxidos ácidos como NO2, SO2, CO2 y eso produce la lluvia ácida. Cuando tenemos una sustancia como una base débil, como es el acetato de sodio, y luego si agregamos un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, pero si su pH al hacer esto cambia muy poco, hablamos de que hay una amortiguación del pH. Esta característica de las amortiguaciones de pH están dadas únicamente por las sustancias que son los famosos amortiguadores o también llamados buffers. Y esa es la respuesta correcta de esa pregunta. El aire, pues tenemos mayor cantidad de nitrógeno. El ciclo natural que se ve afectado por un rayo es el del carbono porque hay muerte, ¿verdad? A nivel de plantas, etcétera, de árboles. Sí dice aquí que si se tiene esta cantidad de nitrógeno, de oxígeno y se quema metano, ¿qué sucederá en la atmósfera?
Cuando hablamos de esto es que hay una reacción de combustión, al quemar metano hay una combustión y que requerimos oxígeno para llevar a cabo una reacción de combustión. Entonces, si se requiere oxígeno, el oxígeno se está disminuyendo o se está acabando en la atmósfera, entonces se está disminuyendo el oxígeno. Esa es la respuesta correcta. El colesterol es un lípido, la fórmula de C6H12O6 es de la glucosa, es un monosacárido. Acelera la reacción química específica, son las enzimas. Tipo de energía que se da al movimiento de las partículas en cuerpo. Recuerden, la energía cinética es la que se debe al movimiento de los cuerpos. Aquí de igual forma tenemos gases. Lo que favorece la condición siempre es la presión, aumentando la presión. La menor temperatura posible. No se ha llegado al cero absoluto. El cero absoluto son los 0 grados Kelvin o 0 Kelvin, lo cual es menos 273.15 grados Kelvin, pero como no se ha llegado a ese cero absoluto, no existe esta temperatura de menos 273.15 grados Celsius. Lo que sí existe es menos 273 grados Celsius. Es decir, ese menos 0.15 todavía no se ha logrado. Entonces esa es la respuesta correcta. Aquí dice que en la siguiente reacción el delta H es menor a 0, es decir, es un delta H negativo. Hablamos que en los delta H negativos, ¿qué ocurre? Pues tenemos reacciones de tipo exotérmico. ¿Cómo se favorece la siguiente reacción? Aquí acuérdense que vimos las reacciones que se llaman de descomposición, en donde A produce B más C. ¿Y qué ocurría en esos tipos de reacciones de descomposición? Por la acción del calor se pueden descomponer esas sustancias. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura de esa reacción o de este compuesto, vamos a favorecer que se descompongan. Entonces, esa es la respuesta correcta. Los aminoácidos tienen grupos funcionales, aminas y ácidos carboxílicos. Aquí hay otra que está en rosita. La diferencia entre calor y temperatura es que el calor se mide en joules. Efectivamente, la temperatura se mide en grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. Esta es de la configuración de Lewis para el azufre y el cloro. Recuerden que tienen que tener 8 a su alrededor. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4. Eso es lo que cumple con la regla del octeto. Y además esto es efectivamente así porque el cloro tiene 7 normalmente a su alrededor. Acá tiene cloro 7 y el azufre tiene 6. 2, 4, 6. Y los electrones que son compartidos favorecen que ambos tengan o que cumplan con la regla del octeto. ¿Cómo definirías la velocidad de una reacción? Recuerden que la velocidad de una reacción es definida como la cantidad de producto por unidad de tiempo. En la velocidad de una reacción lo que está en juego es la concentración de tanto productos o reactivos que se están perdiendo o que se están formando en transcurso del tiempo. Aquí dice que la estructura más estable del carbono es el grafito. ¿Cómo será el valor de energía libre del cambio de grafito a diamante? Aquí tenemos que si el carbono es más estable, es decir, el grafito es más estable, y el diamante es más inestable, entonces nuestro delta G va a ser más positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de un tipo de reacción que requiere cierta energía para llevarse a cabo, es decir, endotérmica. ¿Cuál de las siguientes tiene una hibridación SP? Las SP son características de los triple enlaces. Si fuera SP2 serían de los dobles enlaces, si fuera SP3 sería de los enlaces sencillos como los alcanos. Pero los de SP son de los triples enlaces que se llaman o que terminan en ino. El único que tenemos es el 2-propino, entonces ese es el que tiene la hibridación tipo SP. La otra pregunta dice, que está en rosita también, en la reacción endotérmica la energía C absorbe, ¿verdad?, del medio ambiente. Aquí vamos a ver endotérmica, la energía se absorbe del medio ambiente y lo que produce un aumento en la temperatura de la reacción. Efectivamente, un aumento en la temperatura de la reacción, pero una disminución en la temperatura del recipiente que lo contiene. Y la inciso A será la respuesta correcta. De igual forma, favoreciendo la velocidad de la reacción, son gases, es un incremento de la presión, almacenan energía, los lípidos almacenan energía, ya estamos llegando al final. ¿Cómo incrementar la energía cinética de un sistema? Aumentando la temperatura. Lo siguiente es de número de moles.
y grupo funcional de un alcohol. El OH es el grupo funcional de un alcohol en el caso de los compuestos hidrocarbonados. Y bueno, muy bien jóvenes, hasta aquí hemos llegado al final de esta sesión de preguntas y reactivos y tips que les quería dar con base en tipo de preguntas tipo UNAM y algunos temas que no habíamos revisado, que ya ahora sí tocamos por completo todos los que están planteados en su temario y estamos en comunicación. Sigan estudiando. Cualquier duda recuerden que pueden contactarme por el Classroom o por el correo y con mucho gusto en el transcurso de la semana les haré contestar sus dudas. Y bueno, les deseo lo mejor en estos exámenes de admisión. Mucho éxito, estudien mucho y estudien muy bien. Y hasta luego.